Bueno, pues muy buenas a todos y a todas. Yo soy un busto parlante y vamos a continuar y a ver si es posible terminar con la con la revisión historiográfica que realiza Gabriel Albiac en la Sinagoga Vacía acerca de la vida y obra de Uriel da Costa, y en concreto terminar con la vida de Uriel da Costa. Nos habíamos quedado en el anterior vídeo en justamente la salida de Uriel da Costa de Portugal, su huida hacia Ámsterdam y en nuestro caso también a Hamburgo, que sucedió en torno al año 1612, si mal no recuerdo. Ahora mismo no lo recuerdo exactamente, pero yo diría que son esas fechas las que manejamos, ¿no? Sí, 1608 aproximadamente. Bueno, y entonces tenemos que ver qué sucedió en la vida de Uriel da Costa, ya asentado en los Países Bajos, que como digo, después de su salida de Portugal con muchos de sus bienes, con bastante dinero que había ahorrado trabajando, ¿no? Y por supuesto con la herencia de su padre. En el año 1616, hacía tan solo un año que los Estados Generales de las Provincias Unidas habían autorizado oficialmente el, el hecho, la existencia de la comunidad judía y la práctica pública de su religión. Obviamente les habían puesto límites a sus prácticas, a las prácticas religiosas judías, es decir, les habían puesto límites jurídicos a los sefarditas, tales como la prohibición de matrimonios entre judíos y cristianos, la obligación de asistir una vez por semana a un sermón cristiano, limitaciones comerciales muy concretas y una absoluta prohibición de forma alguna de proselitismo, es decir, que no podían intentar convencer a los demás de que debían ser judíos y no cristianos, así como del empleo de cristianos al servicio de judíos, es decir, no podían tener trabajadores cristianos a su servicio, ¿no? Lo que llama la atención de este informe de los Estados Generales con respecto a la comunidad israelita es que esta comunidad se camufle como una especie de variante de ateísmo o de negación de la inmortalidad del alma y de la existencia de premios y castigos ultraterrenos. Es decir, que tenían una especie de control sobre la ortodoxia judía. Al redactar su ordenanza, el Consejo de Ámsterdam suavizó considerablemente la propuesta. Es decir, que después, digamos que hicieron una línea más oficiosa, pero una vez que la hicieron oficial, eh, fue un poquito más suave, ¿no? Los dirigentes de la Nassau, de la nación judía, sabían bien a qué riesgos tenían que atenerse si daban pie a sospechar que estaban transgrediendo alguna de la norma, ¿no? Puesto que cualquier asimilación entre judaísmo y ateísmo o negación de la inmortalidad recaería sobre la cabeza de la comunidad entera. Es decir, que si la comunidad israelita se preocupó de pararle los pies a Uriel da Costa mediante su excomulgación o su excomunión, pues fue porque sabían que eso en realidad estaba atentando contra los propios límites políticos que el propio Estado de los Países Bajos les estaba imponiendo. Es decir, que ellos en realidad fueron prudentes. Quiero decir, no es que los rabinos sefarditas fuesen auténticos tiranos o ostentasen una autoridad y machacasen al pobre Uriel, sino que en realidad se estaban cubriendo las espaldas y también estaban cubriendo las espaldas a su comunidad, porque en realidad si se si llegaba a las altas esferas políticas que entre sus filas había ateos, pues iban a tener problemas con instancias políticas eh, y el poder ejecutivo, ¿no? En último término. Uriel da Costa había hablado y escrito desde su llegada a Ámsterdam primero y después en su estancia en Hamburgo. Ya sabemos que estuvo en Hamburgo porque tenía negocios familiares allí, ¿no? Digamos que a lo largo de su vida estuvo defendiendo ideas que
ponían en peligro la existencia de la comunidad sefardí en los Países Bajos. Y es por eso que la comunidad sefardí también se curó en ese sentido al expulsar a Uriel da Costa, ¿no? Para proteger a su comunidad. En 1618, desde Venecia, esto ya lo habíamos comentado cuando vimos el análisis o la narración de Wikipedia acerca de la vida de Uriel da Costa, León de Módena, mentor de los judíos amsterdamos y hamburgueses, dicta el primer jerem contra aquellos que, dice literalmente León de Módena, consideran inteligentes a quienes contradicen las palabras de nuestros sabios, y pese a las miradas de Israel, destruyen ante todos la muralla de la Torá, considerando todas las palabras de nuestros sabios como un caos, y llamando estúpidos y crédulos a quienes creen en dichas palabras. Aquí es donde se va a iniciar el gran calvario del pensador de Oporto, ¿no? Del pensador hidalgo de Oporto, Uriel da Costa. Después de estos acontecimientos, el caso estaba ya encima de la mesa, ¿no? Y se atestigua por el libro de Bet Haim, es decir, de Casa de la Vida, en el cementerio de judío de Oudekerk, de Do Koal-Kadosh de Bet Yaakov, que registra el entierro de la esposa de Uriel, a quien aquí sorprendentemente se designa por su nombre cristiano, Gabriel da Costa, Sara, de quien solo a través de los trabajos de Israel Salvatore Reba han podido revelarnos que se llamó en Portugal Francisca de Castro, es decir, que la mujer de Uriel da Costa en Portugal se llamó Francisca de Castro y luego cambió su nombre a Sara. Era originaria de Lisboa y fue cristianamente desposada por Gabriel en la iglesia de Nuestra Señora da Vitória do Porto, el día 5 de marzo de 1612. Es decir, que en realidad no era 1608, ¿no? Que estaríamos hablando de fechas en torno a la segunda década del siglo XVII, ¿no? Cuando Uriel da Costa huye a Ámsterdam. De esto nos queda, pues, la anotación del administrador del Camposanto, es decir, del enterrador, que dice lo siguiente: el 15 de Tebet del año 1623 cobré un florín por el entierro de Sara da Costa, mujer de Gabriel da Costa. Es curioso porque la mujer utiliza el nombre judío, Sara, en lugar de Francisca, y sin embargo se registra el nombre de Uriel da Costa con su nombre cristiano, es decir, Gabriel da Costa. Cosa un poco interesante o paradigmática, ¿no? Bien, de los años que se extienden hasta el primer jerem dictado en Ámsterdam contra Uriel da Costa, apenas sí tenemos otro testimonio que el de su contradictor, ¿no? Con la persona que le va a contestar, que fue el que consiguió esos capítulos de esa obra que quería publicar Uriel da Costa, que le robaron de la imprenta, etc., ¿no? Esta persona que le contestó fue Samuel da Silva, quien nos explica al inicio de su panfleto contra Uriel da Costa cómo, y cito literalmente a Samuel da Silva: durante algún tiempo Uriel frecuentó las congregaciones, fingiendo estar a favor de las santas ordenanzas y estatutos de ellas. El modo en el que comenzó a dar muestras del veneno que traía, y cómo llegó al extremo de escribir un papel de su mano que negaba la tradición y la ley de boca dada por Dios a Moisés en el monte Sinaí, y en el cual consiste la verdadera declaración de la ley escrita. Hay que decir que Samuel da Costa era judío y médico, y en 1623 fue llamado por los rabinos para refutar a Uriel da Costa. Debía ser que pues, era un pensador bastante afilado y astuto, y le encargaron la labor de contestar a Uriel da Costa. Uriel, que no conocía la lengua hebrea y a cuyo estudio habría rechazado dedicarse, pese a las ofertas de enseñanza que le fueron realizadas. Es decir, que leyó las Sagradas Escrituras pero no en hebreo, lo cual sirvió de ataque por parte de los judíos, de los rabinos y de sus allegados, como el caso de Samuel da Silva, para decir que en realidad pues no había leído las Sagradas Escrituras en hebreo, que es como deberían leerse para poder entenderlas en profundidad, ¿no? Insuficiencia esta, el hecho de que Gabriel da Costa no supiera hebreo,
que estaría en la base de los errores interpretativos cometidos por Da Costa en este periodo. Claro, que es justamente lo que estamos comentando, ¿no? Entonces, tenemos que primero llegaron las amonestaciones verbales, con toda la suavidad que el caso permitía, y después pues las discusiones públicas y privadas. Dice el propio Samuel da Costa: no faltaron amigos que velaban por su bien, y los cuales le rogaron y amonestaron una y muchas veces para que retornase al camino recto y abandonase aquellos escritos suyos cuyo error habían mostrado muchos hombres grandes, muchos hombres sabios. Y mucho se trabajó para no tener que llegar al rigor. En vano, Uriel da Costa se había mostrado incólume, ¿no? Inasequible. Sus tesis clave nos han sido resumidas por Da Silva. Vamos a leer qué es lo que dice su contradictor, su crítico, el crítico de Uriel da Silva, que nos muestra cómo piensa el Uriel, ¿verdad? Bien. Voy a leer el texto del texto de da Silva. Dice, está expresando lo que dice Uriel, ¿vale? Que la ley de boca son fingimientos y falsedades, que la ley escrita no ha menester de tal explicación, y que él y otros como él pueden interpretarla. Estamos ante una especie de Lutero, ¿no? Una persona que dice que no necesita intermediarios para leer las Sagradas Escrituras, sino que cada cual debe hacerse cargo de la lectura de las Sagradas Escrituras y encontrar a Dios por sí mismo, de algún modo, ¿no? Afirmó que los dinim, por los cuales se rige y gobierna Israel, han sido enteramente inventados por hombres ambiciosos y malignos. Rechazó el recurso aprobado y aplicado a la circuncisión. Se burló de las condiciones para la fabricación y uso de los tefilín y de la mezuzá. Declaró gran maldad celebrar 2 días de Pascua, siendo así que la ley manda solo uno. Dijo que todo Israel practica un culto extraño, el cual desea destruir, como destruyó Gidón el altar de Baal. Y a ello añadió lo que es propio de una persona que dice tales cosas: no tener temor de Dios, ni tener alma, lo cual equivale a no nacer, pues dijo que el alma del hombre es mortal y corruptible, y que acaba junto con el cuerpo, tal como sucede con las almas de los caballos y de los mulos, en las cuales no hay inteligencia. Bestial e injuriosa opinión, que fue la de la mala secta de Epicuro, importante los epicureístas de cara al futuro, porque quizá hablemos de Juan de Prado, pero esta idea de que el alma muere con el cuerpo y que el alma no dista mucho del alma de los animales es una cuestión epicúrea, una cuestión atea, es una cuestión de herejía, cuanto menos. Bueno, de herejía no, ni siquiera, o sea, mucho peor que la herejía, porque estamos hablando de ateísmo, ¿no? Continúo. Bestial e injuriosa opinión, que fue la de la mala secta de Epicuro y su vil rebaño en Grecia, que fue la de la mala, y la del el maligno y obstinado Sadoc en Judea, con la abominable turba de los que lo siguieron y a quienes llamamos saduceos. De esta apenas sabemos que quede huella hoy en el mundo, al menos en los lugares donde el cultivo del ingenio y el ejercicio de las letras humanas y divinas, salvo en algún particular mal formado que, arrastrado ya por otras depravadas opiniones, se dejó arrastrar de tal modo por la pasión que acabó por traer en la ceguera de su alma, como sucede ahora en este caso que tratamos. Esto es interesante porque, bueno, nos resume el pensamiento de Uriel da Costa y nos señala cuáles son los enemigos de esta religión, que son, hemos visto dos, ¿no? Los epicúreos y los saduceos, fundamentalmente, que son las corrientes filosóficas opuestas a la religión judía, pero no solo a la religión judía, sino a todas las religiones. Bueno, en concreto los saduceos a los judíos, ¿no? Pero la secta de Epicuro, y es por eso que quizá no nos ha llegado nada de Epicuro, porque su pensamiento iba en contra de todo lo que decían las religiones y por lo tanto fueron quemados
y olvidados todas sus enseñanzas, ¿no? Pero ya tenemos ahí los dos enemigos claros, ¿no? Y los dos, digamos, las dos categorías a las cuales se va a asociar a Uriel da Costa para atacarle. Por lo tanto, el Jerem en grado menor, en este caso el Nidwim, fue inevitable para Uriel, porque estaba diciendo cosas que, en fin, ya las acabamos de leer, ¿no? El propio Uriel parece consciente de ello y vamos a leer los párrafos del ejemplar de Vida Humana donde comenta esto el propio Uriel da Costa. Dice Uriel: como quiera que considerara ciertamente poco digno que por tal temor doblegara la espalda a alguien que por la libertad había renunciado al suelo natal y a tantos otros beneficios, y que someterse a unos hombres que ante todo no tenían jurisdicción en tal causa no era ni pío ni viril. Decidí más bien soportarlo todo y perseverar en mi opinión, y fui así excomulgado por ellos del contacto con todos, e incluso mis hermanos, cuyo preceptor fui yo antes, se cruzaban conmigo por la calle sin saludarme. Tal era el miedo que les tenían. Aun a comienzos de 1623, la firma de Uriel da Costa figura entre de los contribuyentes a las limosnas de la comunidad. El 15 de mayo de ese mismo año, el paso definitivo es dado. Por primera vez, el hijo del cristiano nuevo Bento da Costa Brandão es expulsado de la sinagoga de Ámsterdam. Y bueno, está el texto del Jerem, pero yo creo que no es importante leerlo porque, bueno, son todos parecidos, ¿no? Se les maldice y se les remaldice a ellos y a su familia, cualquiera que tenga contacto con ellos pues será también excomulgado, etcétera, etcétera. Da Costa ha podido vivir inicialmente, tras el Jerem, como una experiencia, en parte al menos, liberadora. De algún modo pues se libera el pobre hombre, ¿no? Más allá de los aspectos dolorosos inmediatos, el hecho de la separación de sus parientes en particular, lo coloca finalmente en la óptima tesitura de tener que pensar por cuenta propia. Es decir, que por lo menos le habían expulsado, pero él se notó con cierta libertad como para poder decir lo que pensaba y escribirlo, ¿no? Dice Uriel da Costa en el ejemplar: llegado a este punto, proyecté escribir un libro en el que mostrar la justicia de mi causa y, de un modo explícito, probar, a partir de la propia ley, la vanidad de todo aquello que los fariseos siguen y observan, y la repugnancia que, respecto de la ley de Moisés, tienen sus tradiciones e instituciones. Si la crítica de Uriel es básicamente que se han inventado un montón de cuentos y un montón de rituales que nada tienen que ver con la religión judía originaria. Una vez lanzado a la polémica, las tesis de Uriel van por su propio peso desviándose hacia un terreno sumamente peligroso, el de la mortalidad del alma. Es decir, primero criticaba los añadidos de las sucesivas generaciones de rabinos que iban viviendo en el judaísmo y que iban añadiendo cosas, pero después ya se mete con la cuestión de la mortalidad del alma, que va a ser pues un tema obviamente peliagudo, ¿no? Dice el propio Uriel: luego de iniciada mi obra, llegué incluso, preciso es que todas las cosas del mismo modo en que acaecieron sean lisa y llanamente narradas, dice, llegué incluso a sumarme con resolución y firme decisión a la opinión de quienes defienden como temporales los premios y castigos de la vieja ley, y apenas si se preocupan de la otra vida ni de la inmortalidad de las almas. La secta de Epicuro, efectivamente, ¿verdad? Dice Albiac: da Costa no ha sabido calcular el riesgo y se ha metido él solo en la boca del lobo. Sus adversarios no tendrán que darle más que un empujoncito para ponerle en manos del brazo secular. La falta de cautela de que hará gala en todo este asunto resultaría asombrosa en alguien menos sistemáticamente imprudente que Uriel. Es decir, que Uriel da Costa pecó de imprudencia, se pasó de listo, podríamos decir, ¿no? O se pasó de creer que no le iba a pasar nada y que iba a poder con todo. El encargado de la crítica, como ya hemos dicho, era el médico Samuel da Silva, y sin revelar su nombre, por respeto a la sangre de la cual procede, el autor del Tratado de la Inmortalidad, que es el título que puso Samuel da Silva a la obra crítica contra Uriel da Costa,
arremete contra un Uriel que ni siquiera había llegado todavía a publicar el libro. Recordemos que le robaron una serie de capítulos y fue Uriel el que iba a contestar después, o sea, iba a publicar el libro después criticando al propio texto de Tratado de la Inmortalidad de Samuel da Silva. En parte también se supone que todo esto fue una trampa para Uriel para que dijese más cosas de las que había dicho hasta entonces, ¿no? El libro que publicó Uriel da Costa criticando la crítica que se había antepuesto se tituló Examen das tradições fariseas conferidas a lei escrita por Uriel, jurista hebreo, con respuesta a un Samuel da Silva, seu falso calumniador. Es decir, examen de las tradiciones fariseas conferidas con la ley escrita por Uriel da Costa, Uriel, jurista hebreo, como respuesta a un Samuel da Silva, que es un falso calumniador. ¿De acuerdo? Es todo lo que se nos conservó de la obra durante 3 siglos y medio, su título. Es decir, que la obra pues se perdió. Pero durante 3 siglos y medio, es decir, que no aparecieron hasta el siglo XX. Pero se encontraron 2 ejemplares, porque la obra se quemó, ¿vale? No sé, la obra de Uriel da Costa, como digo, del examen de las tradiciones fariseas, se publicaron unos 200 libros en su época y se quemaron directamente cuando salieron de la imprenta. Yo creo que ni siquiera llegaron a salir de la imprenta, directamente se quemaron, pero se conservaron 2, ¿vale? Luego los comento. Pero es curioso, ¿no? Se conservaron 2 y han llegado, los conocimos en el siglo XX. Estúpidamente Uriel da Costa había servido su propia cabeza en bandeja a los rabinos. Estos no tuvieron más que tomar un ejemplar del libro, depositarlo ante los tribunales ordinarios de justicia, es decir, ante el poder de Ámsterdam, ante el poder político de Ámsterdam, ante el poder ejecutivo y judicial de Ámsterdam, no del poder judío, sino ante el propio poder político de la ciudad de Ámsterdam, justamente porque les habían prohibido hablar de inmortalidad, hablar de ateísmo, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces simplemente llevaron el libro a la justicia y esperaron el veredicto. El veredicto de la justicia de Ámsterdam fue el siguiente: 10 días de cárcel, 1.200 gulden de fianza, que pagaron sus hermanos bajo nombre, 300 florines de multa y la quema de todos los ejemplares de la obra, que aún se hallaban sin distribuir bajo custodia del impresor. ¿Cuáles son las 2 copias que quedaron vivas? Atención, que esto es curiosísimo. Una de las copias que se encontró intacta de la obra de Uriel da Costa la tenía la Inquisición española. Para que vean un poco los límites que tenía la Inquisición. Es decir, que un libro que ni siquiera se había publicado llegó a las manos de la Inquisición. Y el otro fue una que se encontró en Copenhague, ¿vale? También vete tú a saber cómo llegó hasta allí. Bien, era noviembre de 1624 y no fue hasta 1993 cuando se encontró el libro de Uriel da Costa en la Biblioteca Real de Copenhague. Y no ha existido otra fuente del contenido de ese libro, ¿no? Del examen de las tradiciones fariseas, hasta 1993. Atención. O sea, hace 30 años. Hace 30 años que pudimos leer un libro que se publicó hace siglos. O sea, que me parece genial, ¿no? Estas cosas, bueno, genial. Me parece, en fin, una maravilla la historia, ¿no? Quiero decir. En fin. Se inicia a partir de la condena de 1624 y de la consiguiente destrucción de su libro un periodo de reflexión en la vida de Uriel da Costa que se prolongará a lo largo de 15 años, de los cuales no poseemos más que el testimonio que las escasas 25 líneas del exemplar Humana Vitae, del ejemplar de vida humana, de la autobiografía de Uriel. Apenas si nos enteramos de que su juicio sobre Epicuro, a cuya escuela había asimilado, siguiendo el canónico uso fariseo, epicúreos y saduceos,
por sus acosadores. Es decir, que Uriel da Costa dice, sí, sí, yo soy epicúreo y soy saduceo y no tengo ningún problema con esas corrientes de pensamiento, ¿verdad? Se había modificado, pasando del rechazo a la atracción, aunque solo sea de oídas. Como expositores de un epicureísmo radicalmente opuesto al denostado por los fariseos. Bueno, la cuestión. Uriel da Costa ha muerto sin haber leído una sola línea del maestro del jardín. O sea que a Uriel da Costa le acusaron de epicúreo, pero en realidad Uriel da Costa no tenía ni idea de epicureísmo. No había leído nada acerca del epicureísmo, ¿no? Cosa curiosa. Del paso de los años y la experiencia, solo parece haber sacado el hereje de Ámsterdam la lección de ratificarse en la duda, cada vez más honda, cada vez más insostenible. Como vemos, hemos pasado del cuestionamiento de la crítica de la ley oral a la final supresión del carácter divino de la ley escrita misma. Porque claro, Uriel da Costa se llegará a cuestionar de que ¿acaso Moisés escribió las tablas de Moisés? ¿Acaso el libro del Éxodo lo escribió Moisés? ¿Acaso Moisés dijo algo y se apuntó? Bien. Tres líneas en que nos es descrito las tres líneas en que es descrito no nos permiten siquiera hacernos una idea aproximada de lo que supuso para Uriel da Costa ese camino largo y tortuoso acerca de estos años de Jerem. Uriel se ha hecho, en todo caso, en estos años más viejo, más cauto. No ha vuelto a publicar una sola cuartilla, y es un hombre ya maduro y cansado quien razona, con la radicalidad escéptica de que el ejemplo de vida humana nos retrata. Dice que tomó la decisión de ser un mono entre los monos. Leo al propio Uriel da Costa, ¿no? Llegué finalmente a la conclusión de que la ley no era de Moisés, sino uno de tantos inventos humanos como en el mundo son. Mucho en ella está en conflicto con la ley natural, y no podía ser que el Dios autor de la naturaleza fuese contradictorio consigo mismo. Y contradictorio sería proponer a los hombres hacer cosas contrarias a la naturaleza, cuyo autor dice él ser. Una vez llegado a esta convicción, me dije, ¿qué utilidad, y nunca hubiera acudido a mi ánimo tal pensamiento, hay en perseverar en este estado hasta la muerte, separado de la comunidad de estos patriarcas y de este pueblo? Tanto más cuanto que extranjero soy en este país y no tengo familiaridad con sus habitantes, cuya lengua ignoro. Más sensato sería volver a la comunidad con ellos y seguir sus huellas, tal como lo desean, actuando, según se suele decir, como mono entre los monos. Guiado por esta consideración, volví a su comunidad, retractándome de mis afirmaciones y suscribiendo sus opiniones, cuando habían transcurrido ya 15 años desde que fuera separado. Es decir, que 15 años es un lapso muy largo en la vida de un hombre, desde el primer Jerem hasta que Uriel da Costa, después de tanto tiempo, decide volver a la comunidad sefardí, ¿no? ¿Qué ha sido del hidalgo de Oporto durante ese periodo? Ha viajado para esquivar los efectos de la marginación económica que el Jerem trae consigo. Eso es lo que supone la historiadora Carolina Michaelis, que lo sitúa en la ciudad de Hamburgo durante este tiempo, ¿no? Y parece que está más o menos justificado por la correspondencia que tenían los judíos entre sí, ¿no? Que avisaron obviamente que este Uriel da Costa se había desplazado a Hamburgo. Claro, y llegará la cuestión de la muerte de la madre de Uriel da Costa, ¿no? Sara da Costa, no la mujer, sino su madre. Antes Branca da Costa, ¿bien? ¿Qué pasó con Branca da Costa? Bien, Branca da Costa, cuando le declaran el Jerem a su hijo, realmente ella no dejó de visitarlo, porque al final era su hijo. ¿Y qué pasó? Pues que cuando tú, como judío sefardita, te relacionas con una persona que ha sido excomulgada, pues te estás jugando tu excomunión. Pero claro, es tu hijo. Entonces, pues Sara da Costa siguió visitando a su hijo. ¿Qué pasó? Que cuando muere Sara da Costa, todo el mundo sabía que había mantenido relaciones cercanas con su hijo durante su excomunión.
y digamos que los rabinos no querían enterrarla en el cementerio de Oudekerk, que es el cementerio de los judíos, porque obviamente, pues bueno, su madre tenía contacto con ella y por lo tanto pues no le querían dar ese premio, ese derecho, digamos, ¿no? Aunque al final sí que es verdad que fue enterrado la madre de Uriel da Costa fue enterrada en el cementerio judío porque sus hermanos metieron bastante dinero de por medio y tenían bastante influencia dentro del Parnasim, dentro del consejo, dentro de la comunidad de sabios de la sinagoga. Por lo tanto, la influencia social de sus hijos hará que finalmente Sara da Costa sea enterrada en el Bet Haim el 4 de octubre de 1628. ¿Qué pasa? Dice Gabriel Albiac que aquí hay un problema de fechas. Leo. Dice, la primera, hay dos observaciones que necesitamos hacer. Dice, la primera es la constatación de que, en apariencia al menos, las cuentas no salen. Si el primer Jerem Amsterdamo contra Uriel ha sido dictado en 1623, sumándole los 15 años de que aquí se nos habla, más los otros 7 transcurridos entre el segundo Jerem y la segunda reconciliación, obtendríamos la fecha inverosímil de 1645, como la muerte de Uriel. Pero nosotros sabemos que Uriel murió en 1640. Luego hay 5 años que están de más. ¿Qué pasa aquí? ¿No? Porque el suicidio está fechado en 1640. Y sin embargo, si tú haces las cuentas de todos los años que está diciendo el propio Uriel da Costa en el ejemplar, resulta que sale en 1645. O sea que hay 5 años de más. El desajuste es, sin embargo, fácil de resolver si aceptamos la hipótesis de Berhardt. El cómputo de los 15 años de que habla el ejemplar Humana Vitae, la autobiografía de Uriel, hay que hacerlo a partir del Jerem veneciano de 1618. La segunda concierne a mi extrañeza acerca de esta total ignorancia de la lengua del país, que Uriel esgrime como argumento de peso de su reintegración a la Nassau, 17 años después de su llegada a la ciudad de Amstel, una ciudad en la que no podía hablarse de gueto, sino de barrio, y en que las relaciones comerciales, pero también con ellas toda la gama social de cotidianidad que en ellas traen consigo entre cristianos y judíos, estaban al orden del día. Dice Gabriel Albiac, en realidad, si estuviste 15 años de excomunión, ¿por qué quisiste volver a entrar? ¿Porque te encontrabas muy solo? Bueno, pues no. María Uriel da Costa miente o nos oculta cosas. ¿Qué es lo que nos oculta Uriel? Pues que Uriel da Costa se quería volver a casar. Bien, y para volver a casarse, obviamente, pues tendría que volver a entrar a la sinagoga. Ese es el motivo por el cual Uriel da Costa vuelve a la sinagoga después del segundo Jerem, ¿vale? No el de León de Módena, sino el de su propia comunidad de Ámsterdam. Hace 10 años que se había enviudado de Sara y 5 al menos desde que había muerto su madre y vivía solo. La legislación holandesa le impedía tomar mujer cristiana, y habíamos visto que estaba prohibida el matrimonio entre judíos y cristianos. Y la excomunión le vetaba el matrimonio judío sin pasar por la solicitud previa de reconciliación. En nada creía ya. ¿Qué más podía dársele? Respetar las apariencias y suplicar perdón de los rabinos con el objetivo de poder casarse otra vez. La gestión ante la sinagoga de uno de sus parientes bastó para cerrar el trato y Uriel da Costa fue reintroducido en la sinagoga de nuevo, ¿verdad? En la comunidad. Dice Gabriel Albiac que en realidad calculó mal. No fue muy prudente Uriel da Costa. Estaba marcado ya y no podía esperar que, cumplido el trámite, lo dejaran sin más vivir a su aire. Es decir, que le iban a estar vigilando. O sea, que él iba a volver a entrar en la comunidad, pero a la mínima que hiciese, pues ya le iban a asaltar, ¿no? Es como los niños. Cuando un niño comete una tropelía en clase, pues se le echa, ¿no? Pero a la siguiente el profesor ya está pendiente. Y entonces, con razón,
El niño dice que el profesor me tiene manía. Bueno, pues con razón el Parnasim le tenía manía a Uriel da Costa, podríamos decir, ¿no? Y no lo iban a dejar vivir así como así, diciendo lo que siempre venía diciendo hasta su muerte prácticamente, ¿no? Uriel da Costa tenía que demostrar que efectivamente estaba arrepentido, o al menos que no iba a reincidir en esas críticas a la religión oral, a la ley oral judía o a cualquier otra cuestión que afectase fundamentalmente a la mortalidad del alma. Pero no por nada, no por crítica a su propia religión, sino porque no podían tener a una persona atea dentro de la comunidad sefardí, porque se estaban jugando el pellejo ante los tribunales del poder político amstelodamo. Bien. Burlar las normas alimentarias en cualquier otro hubiera sido considerado una simple falta privada. En Uriel, que era deudor ante sus jueces de la generosidad hacia él mostrada por la comunidad, era una traición, casi un crimen. Hasta algo tan universalmente reconocido y practicado, y por otra parte legalmente tipificado en el estatuto del judío holandés por la comunidad, como lo era la negativa a hacer proselitismo entre ciudadanos cristianos, fue considerado en su caso signo de perversidad y evidente desprecio hacia la religión mosaica. Es decir, que Uriel da Costa vuelve a la comunidad con el objetivo de casarse, pero tenían todas las miradas encima. ¿Y qué pasó? Pues que se saltó la dieta y luego pues se le encontró haciendo proselitismo. Bueno, debió encontrarse algún par de cristianos que hablando con los rabinos en la sinagoga, y al salir les debió decir que miraran a ver dónde se estaban metiendo, ¿no? Entonces pues bueno, pues lo pillaron y esta vez no hubo piedad, y el jerem fue en grado máximo, lo que se llama la samata. Bien, no se ha conservado el segundo texto, es decir, el texto de la Sámata de Uriel da Costa. Sin embargo, se cree que será un texto muy similar al que recibiría Spinoza en 1656, unos pocos decenios más tarde. Se acabaron los miramientos, era llegada a la hora de la destrucción pura y simple. Había sido borrado del libro, los lazos familiares hasta entonces más o menos camuflados mantenidos fueron cortados de tajo, en lo afectivo como en lo económico, privado por sus hermanos de todo recurso a los negocios familiares. Uriel da Costa hubo de verse reducido a una extrema estrechez. De sus proyectos matrimoniales, pues ni hablar. En fin, no había podido ni casarse, ¿no? Pobre Uriel. No podía sospechar siquiera cómo 7 años más tarde de este segundo jerem, físicamente caduco, es decir, ya muy poca cosa físicamente, y moralmente derruido, es decir, totalmente destruido en la moral, espiritualmente abatido, sería él quien solicitaría de la paternal bondad de los rabinos al someterse al gran teatro de la enmienda honorable. Bien, vamos a leer ahora el relato del ejemplar de vida humana de Uriel da Costa, cómo nos relata esta última fase de su vida, que es la última que escribe, ¿no? Los últimos retazos de su autobiografía, cuando nos cuenta qué pasó en esta gran farsa que fue su reconciliación en los últimos momentos de su vida, ¿no? Dice lo siguiente: Uriel da Costa. Entré en la sinagoga, llena de hombres y mujeres que habían venido como para un espectáculo, y llegado el momento subí a un estrado que hay en medio de la sinagoga para los sermones y demás oficios, y allí, con voz clara, leí un escrito, redactado por ellos, en el que se contenía mi confesión, que yo era digno 1000 veces de la muerte, pues había cometido desde la violación del Sabbat y la no observancia de la ley hasta su misma violación, ya que había disuadido a otros para que se hicieran judíos, y que, para reparar todo ello, estaba dispuesto a ejecutar sus órdenes y cumplir cuanto me fuese impuesto, prometiendo, por lo demás, no reincidir en semejantes iniquidades y crímenes. Acabada la lectura, bajé del estrado
y acercándoseme el sumo sacerdote, susurróme al oído que apartase hacia un ángulo de la sinagoga. Así lo hice. Y díjome el portero que me desnudara. Hícelo hasta la cintura. Me até entonces un lienzo en torno a la cabeza. Quítéme los zapatos y extendí los brazos agarrándome con las manos a una especie de columna. Acercóse el portero aquel y atóme las manos con una cuerda. Acto seguido llegó un sayón. Tomó unas correas y propinándome en la espalda 39 azotes, según es tradición, pues está en la ley que no debe excederse el número de 40, y como son hombres muy religiosos y observantes, cuidándose mucho no vaya a ser que pequen por exceso. Entre azote y azote cantaban salmos. Cuando hubo acabado, sentéme en el suelo y llegó el predicador o sabio. Cuán ridículas son las cosas de los mortales, y me absolvió de la excomunión. Y hete aquí que de nuevo se abrían para mí las mismas puertas del paraíso, de cuyo umbral y acceso me había sido vetado el paso con férreas cerraduras. Luego tomé mis ropas y me postré en el umbral de la sinagoga. Luego tomé todos los que salían pasaban sobre mí, levantando un pie por encima de la parte inferior de mis piernas, y esto hicieron todos, así niños como ancianos. No hay monos que puedan exhibir actos más absurdos ni gestos más grotescos a los ojos de los hombres. Y acabado todo, cuando ya nadie quedaba, salí de aquel lugar. Y una vez que el que me asistía hubome quitado el polvo, y que nadie venga a decir ahora que no me trataron honorablemente, ya que, si bien flagrantemente me golpearon, igualmente luego me compadecían y me acariciaban la testuz. Volví a casa. Bien, me hace mucha gracia este paréntesis que mete aquí Uriel da Costa, ¿no? No hay monos que puedan exhibir actos más absurdos ni gestos más grotescos a los ojos de los hombres, ¿no? Como diciendo, si alguien puede ser inhumano, justamente es el ser humano, ¿no? Curioso. Dice, la sinagoga quedó vacía. Esta es la primera referencia que hay en la obra del título. El título se llama La sinagoga vacía. Y en la página 305 lo dice, ¿no? Dice, la sinagoga quedó vacía. Lo dice el propio Albiac, quiero decir. Cuando él salió de allí, era ya un hombre muerto. Pasaron pocos días. Y dice el propio Uriel, bruscamente cerró la puerta de su casa y disparó contra sí mismo con una pistola que para tal fin tenía preparada, de un modo lastimoso. Perdón, esto es de Gebhardt. Y hasta aquí tenemos todo lo que sabemos acerca de la vida de Uriel da Costa, una vez hecha la revisión de lo que Uriel nos contó. Bien. En el próximo vídeo intentaré ser más sistemático, más organizado. Lo voy a intentar. ¿Por qué? Porque ya estoy viendo que esto se ha quedado muy loco. Porque claro, he ido leyendo sobre la marcha, he ido comentándolo sobre la marcha. Y yo, pues obviamente, esto ya lo tenía leído, pero no tenía un guión. No me había hecho yo un guión en plan serio, porque me parecía de muchísimo trabajo y ahora mismo estoy liadísimo. Entonces, pues bueno, voy a intentar leerme estas últimas 40 páginas que tratan en concreto de la obra escrita y de las críticas de Uriel da Costa a las tesis judías, y traérselo de un modo más sistemático para que no sea tan pesado, porque si han llegado hasta aquí, o yo les gusto mucho, lo cual es un poco problemático porque al final seguramente sean unos psicópatas que están aquí porque les gusto yo y no el tema, o bien porque les interesa muchísimo Uriel da Costa, pero no sé, demasiado te tiene que gustar Uriel da Costa como para llegar hasta aquí viendo el camino que he realizado, ¿no? O bien ustedes se ponen esto para dormir, lo cual no está mal. Yo he utilizado muchos discursos filosóficos para dormir. La verdad es que, como son así muy aburridos, permiten conciliar el sueño de una manera muy agradable. Hasta aquí. Pues nada, se lo agradezco. Y nada, un saludo y hasta la próxima.